Vamos a repasar el concepto de temperatura. La temperatura, otra propiedad de la que casi todos y todas tenemos una noción, que es temperatura. Usted tiene alta temperatura, usted tiene fiebre hay una baja temperatura, hace frío, hace calor, hace frío. Típicamente lo asociamos con esos conceptos, pero esos conceptos son subjetivos, no nos permiten decir cuán frío, cuán caliente de una forma matemática, objetiva. Entonces eso llevó al ser humano a construir aparatos que se llaman termómetros y que nos permiten medir en forma cuantitativa la temperatura. Aquí podemos ver esta definición, dice que la temperatura es una propiedad que se asocia con la energía interna que posee un cuerpo o sistema. O sea, los cuerpos o sistemas tienen energía interna y esa energía interna se asocia a una propiedad llamada temperatura. En termodinámica nos interesa mucho una temperatura que se llama temperatura absoluta y que también se conoce como temperatura termodinámica. Esa temperatura a nivel de escala se conoce como la escala Kelvin, representada por la letra K mayúscula. Y en todas las fórmulas de termodinámica, cuando nos encontremos con la temperatura, un detalle muy importante, siempre la temperatura va a ser absoluta, temperatura en Kelvin. Si en una fórmula de termodinámica ponemos otra escala, por ejemplo la de Celsius o la Fahrenheit, generalmente vamos a tener un error, porque siempre va a ser temperatura absoluta en termodinámica. Entonces, ¿cómo se define la escala Kelvin? ¿Cómo podemos tener una idea de la escala Kelvin? La escala Kelvin es una escala similar a la escala Celsius, ya lo vamos a ver, pero que el cero de temperatura Kelvin equivale a menos 273,16 grados Celsius. Esa es la temperatura más baja posible, se llama el cero absoluto. En unidades inglesas existe una escala absoluta también, se llama la escala Rankine. Y la escala Rankine tiene definido el cero de temperatura equivale a menos 459,67 grados Fahrenheit. Y la escala Rankine se caracteriza porque las divisiones son iguales a las divisiones de la escala Fahrenheit. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos dibujados unos termómetros y donde podemos ver las diferentes escalas de temperatura. Esto es conveniente que nosotros lo dibujemos y lo analicemos, porque si en algún momento no nos acordamos, por ejemplo, de la relación entre Celsius y Fahrenheit, entre Celsius y Kelvin, etcétera, pues nosotros podemos dibujar unos termómetros y ubicar estos puntos y entonces acordarnos de cómo era que se relacionaban. ¿Qué podemos comentar? La escala Celsius y la escala Kelvin. El 0 grados Kelvin correspondería a menos 273,15 Celsius y vean 273,16 equivale a 0,01 grados Celsius. Otra forma de verlo, 0 grados Celsius sería 273,15 grados Kelvin. Podríamos agregar el punto de ebullición del agua. ¿Cuánto sería 100 grados Celsius? 373,15 grados Kelvin. En la escala de Fahrenheit, el 0 de la escala Rankine sería igual a menos 459,67. ¿A cuánto equivale 32 grados Fahrenheit, que es el punto de congelación del agua? A 459,67
positivo grados Rankine. Este 32,02, que eso es el punto triple del agua, que lo definiremos en otro momento, equivale a 491,69 grados Rankine. Y si nosotros quisiéramos averiguar cuánto es el punto de ebullición del agua, que corresponde a 212 grados Fahrenheit, pues para calcularlo en grados Rankine, les dejo la pista, sería 459,67 más 180, que eso es aproximadamente 639,67 en grados Rankine. Entonces, esas son las relaciones entre las diferentes escalas. Pero otra forma importante de ver esto es las subdivisiones de las escalas. Si marcamos el punto de congelación del agua y el punto de ebullición del agua en la escala Celsius, vamos a ver que hay 100 divisiones, o sea, entre 0 y 100 subdivisiones. En la escala Fahrenheit vamos a tener 32 y 212, o sea, entre esos dos puntos va a haber 180 subdivisiones, repito, 180 subdivisiones. ¿Eso qué significa? Que si comparamos un termómetro Celsius y un termómetro Fahrenheit, por cada grado Celsius aproximadamente, o sea, por cada división de la escala Celsius, aproximadamente hay 2 subdivisiones de la escala Fahrenheit. Exactamente van a ser 1,8 subdivisiones. Eso es importante y conveniente conocerlo. O sea, las subdivisiones en Fahrenheit es aproximadamente el doble o casi el doble que las subdivisiones en Celsius. Aquí lo podemos ver donde tenemos la misma distancia, una distancia que equivale a 1 grado Celsius va a ser equivalente a 1,8 grados Fahrenheit. ¿Qué pasa con las escalas absolutas? Pues algo similar. La escala Kelvin se construye de manera que la subdivisión de un Kelvin va a ser igual a la subdivisión de un Celsius. O sea, son iguales las subdivisiones. Y en el caso de la escala Rankine, la subdivisión de el termómetro Rankine va a ser igual a la subdivisión del termómetro Fahrenheit. ¿Por qué esto es importante? Porque estas subdivisiones o estas distancias en el termómetro representan diferencias de temperatura. Y entonces, la relación entre diferencias de temperatura, Celsius y Fahrenheit, Celsius y Kelvin, etcétera, pues son simplemente constantes. O sea, por ejemplo, de Celsius a Kelvin la constante es 1. De Celsius a Fahrenheit la constante es 1,8. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque si yo quiero convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit, hay una fórmula que dice 1,8 por temperatura más 32 para pasar de Celsius a Fahrenheit. Eso es cierto si estoy leyendo una temperatura, pero si estoy midiendo una diferencia de temperaturas, hay que tener cuidado porque la constante es 1,8 y no se suma 32. O si yo estoy pasando de Fahrenheit a Celsius, dividimos por 1,8, pero no restamos 32 en ningún momento. Eso es un error muy común y pues con esto la idea es queremos prevenir ese error. Aquí tenemos otro dibujo que incluye el punto de ebullición del agua. Entonces aquí podemos ver la relación entre las diferentes temperaturas. Aquí vemos que dice que entre 0 y 100 Celsius hay 100 grados Celsius, entre 273 Kelvin y 373 Kelvin hay 100 grados Kelvin, y entre 32 Fahrenheit y 212 Fahrenheit hay 180 grados Fahrenheit. Si en algún momento no nos acordamos ¿cuál era esa fórmula? 1,8 por T más 32. Si no nos acordamos de esa fórmula, podemos dibujar un termómetro Fahrenheit
un termómetro Celsius, ponemos los puntos de ebullición y de congelación del agua en ambas escalas y podemos sacar la fórmula nosotros mismos o nosotras mismas. Aquí tenemos un ejemplo de cálculos de temperatura que, a propósito, este ejemplo es con diferencias de temperatura. Dice que aumentó la temperatura a 10 grados Celsius y nos piden expresarlo en esa diferencia de temperatura, ese aumento de temperatura en grados Kelvin, que vean que no tiene el circulito de grados en temperatura absoluta, no se utiliza. Entonces, Kelvin, grados Fahrenheit y Rankine. Entonces, vemos, por ejemplo, que en grados Kelvin dijimos que la constante de proporcionalidad era 1. Entonces, los grados Kelvin va a ser 10 Kelvin. En el caso de la escala de Fahrenheit, la constante de proporcionalidad es 1,8. O sea, por cada grado Celsius equivale a 1,8 grados Fahrenheit. Entonces, 10 grados Celsius va a ser 1,8 por 10, 18 grados Fahrenheit. Y si queremos saber cuánto sería el equivalente de esa diferencia de temperaturas en grados Rankine, pues podemos usar el hecho de que la diferencia en Fahrenheit es igual a la diferencia en Rankine. Entonces va a ser 18 Rankine. Y aquí podemos ver el comentario que hacen. Obsérvese que las unidades en grados Celsius y Kelvin son intercambiables cuando se trata con diferencias de temperatura. Es decir, ni se suma ni se resta ningún número a esa diferencia, que es lo que acabamos de advertir y explicar.